Ahora bien, si vamos a la historia de la Biblia, yo quiero hablarle cómo Dios mira a un siervo de Dios, pero también cómo la viuda de Sarepta miraba a un siervo de Dios, cómo Abdías, el siervo del rey Acab, miraba a un siervo de Dios, y también cómo Acab mismo miraba a un siervo de Dios, y cómo Israel vio a un siervo de Dios. De eso vamos a hablar en este día. ¿Cuáles son las diferentes perspectivas de ver a un siervo de Dios? En primer lugar, Dios lo vio como su mensajero protegido. Capítulo 17 de Primero de Reyes empieza esta historia. Y en esta historia usted puede ver que Dios mira a su siervo Elías como un siervo protegido por él. Y eso es maravilloso porque, mis hermanos, un siervo de Dios puede tener una iglesia que le apoya, puede tener, y si es misionero o misionera, puede tener una denominación que soporta su ministerio, pero no hay nada más maravilloso para aquellos que hacemos ministerio que Dios esté pendiente de nosotros, que seamos personas que estamos protegidos, que estamos en las manos de Dios. Elías advierte a Acab lo que Dios hará por su idolatría. Acuérdese usted que en este tiempo donde Elías fue profeta, 4 reyes en Judá hicieron ministerio. Pero en el reino de Israel, en el reino del norte, era el famoso Acab, un rey completamente malvado, un rey que no temía a Dios, que se dejaba manipular por los deseos desenfrenados de idolatría de su esposa. Y por lo tanto, mis estimados hermanos, ellos hicieron que Israel cayera en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel. Una idolatría horrible que no tenía precedente en Israel. Pero Dios le dice a Elías: Elías, tienes que ir a Acab y decirle lo que yo estoy planeando hacer. No va a llover por un tiempo hasta que yo diga que va a llover. No va a haber absolutamente ni rocío sobre la tierra. Ya puede imaginarse usted, ¿verdad? Muchas plantas monteses producen sus frutos con solamente el rocío, porque hay lugares donde el rocío es casi como una llovizna. Pero Dios le dice a Acab a través de Elías: ni siquiera va a haber rocío ni lluvia sobre Israel. El mensaje es claro: no habrá ni rocío ni lluvia. El juicio se ha decretado. Dios se ha revelado a su mensajero y le ha dicho lo que va a pasar con Israel. Acab piensa que aquel hombre está bromeando. Acab piensa que Elías no es un siervo de Dios digno de creer a lo que está anunciando. Pero Dios le dice a Elías: Elías, tú tienes que dejar tu casa, tienes que irte a vivir junto a un arroyo, porque sabes que Acab va a buscarte como una aguja para quitarte la vida, y tú debes de escapar. Lo saca del territorio de Israel y lo pasa al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán estaba un arroyo que se llamaba Kerit. Y le dijo: ahí en ese montecito donde está ese arroyo, ahí te vas a esconder. Y yo te voy a proteger ahí. Yo te voy a alimentar. Yo voy a hacer todo lo que tú necesites para que estés bien en aquel lugar. Y sabe que, mis estimados hermanos,
Elías obedeció. Elías fue a donde Dios le había dicho. Y ahí estuvo. Bebía del arroyo. Y unos pájaros considerados aves de rapiña, unos pájaros considerados animales inmundos, en ese momento Dios usó para dar alimento a su siervo. Es que Dios es tremendo, ¿verdad? Leí la anécdota de una anciana que era una anciana pobre que tenía que estar pidiendo al Señor la provisión diaria. Y era un edificio de apartamentos, así que la anciana cerca de la puerta levantaba sus manos y se ponía a orar y decía: Dios, por favor, dame el alimento que necesito en este día. Pero su vecino era ateo. Y dice: le voy a tomar el pelo a esta viejita, le voy a hacer una broma. Y fue al supermercado, compró una carretada de comida y se la puso en la puerta. Le tocó la puerta y se escondió. Y la viejita abre la puerta y mira aquel montón de comida. Gracias, Señor. Y la viejita se le olvidó que estaba en el pasillo de un edificio que vivía mucha gente. Gracias, Señor. Y empezó a alabar al Señor ahí por la provisión que tenía. Y sale el señor ateo y le dice: no te equivoques, viejita, si yo fui el que te puse eso ahí. ¿Cómo le estás diciendo gracias a Dios? Y entonces la viejita levanta: Señor, muchísimas gracias, que con tal de bendecirme hasta el mismo diablo usa, Señor. Así que ya no tenía argumentos el hombre, porque se dio cuenta que había sido usado por Dios, aunque era el mismo diablo, ¿verdad? Pero había sido usado por Dios para ayudar en la necesidad de aquella anciana. Mis estimados hermanos, muchas veces nosotros hemos sido testigos de provisiones que son milagrosas. Provisiones que no las esperamos nunca, que ni siquiera teníamos sospecha que iban a llegar. Elías jamás pensó que unos animales de rapiña considerados inmundos le iban a traer la comida todos los días, en la mañana y en la tarde. Nunca pensó eso Elías, pero ¿sabe qué? Dios es maravilloso. Y Él, si es necesario, Él es el que puso las reglas, así que Él sí las puede romper, no nosotros, ¿verdad? Él dijo: de animales de rapiña, nada, les dijo a su pueblo, ¿verdad? No van a comer, pero ahora está usando los animales de rapiña para que alimenten a su siervo. Mientras hay escasez en Israel, Dios protege a Elías de la hambruna. Dios hace cosas sorprendentes para cuidar de sus siervos. Pero ahora veamos cómo la viuda mira al varón de Dios, ya que nuestro tema de hoy es diferentes perspectivas de ver a un siervo de Dios. La viuda lo vio como el varón de Dios en quien Dios honraba su palabra. Vamos a ir al 17:16. El 17:16 dice: ¿alguien tiene el teléfono encendido? Ok, que le baje volumen, dígale, hermano, por favor, arriba. Dice el capítulo 17:16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. La viuda de Sarepta vio al varón de Dios como una persona a quien Dios honraba, dando cumplimiento fiel a su palabra. La viuda de Sarepta, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia, hemos leído acerca de esta mujer, viuda que recogía unos leñitos
para echar a hacer su última comida, darle algo a su hijo, comer ella y dejarse morir porque no había más. Algunos de ustedes han llegado a esa situación alguna vez. Yo nací en una cuna pobre, pero yo no he llegado a una situación así. Porque aunque muchas veces no teníamos carne, no teníamos nada de eso, pero la leche no faltó, el queso, la crema no faltó. Si queríamos comer pescado, no había una pescadería para ir a comprar, pero había un río donde podíamos tirar la atarraya y agarrar para comer, o tirar un anzuelo. Me fui al ministerio y me tocó una zona de las más pobres del país. Y algunas veces nos tocó los cuervos para nosotros, para nuestra familia. Eran los repartos que hacían después de los terremotos, por ejemplo. Unos frijolones así duros que te los ponía 8 horas al fuego y nada. Así que ¿cómo hacía? Mabel hacía como nuestras abuelas cuando no habían molinos para moler el maíz. Lo hacían con pura piedra. Pues los frijoles se molían en piedra para que quedaran así, y se colaban para que quedara lo que ya no se podía destruir ni con la piedra, ¿verdad? Pero Dios siempre nos dio comida. Como Lilian era una niña que solo carne pedía, ¿verdad? Ahora no le gusta la carne, y aquí que hay, ¿verdad? Pero ella solo carne pedía, y una vez teníamos tortillas, pero sin nada más, solo salita. Y Mabel le puso la tortilla con el poquito de sal en el plato. Y le dijo: mami, ¿y qué somos vacas nosotros para comer sal? Le dijo. Pero Dios siempre proveyó garrobos, conejos, cuzucos. Aprendimos a comer de todo. Porque siempre Dios hacía algo a favor de nosotros. Tengo testimonios, muchos testimonios en relación a esto. Pero ¿cómo la viuda miraba al siervo de Dios? Oh, mis hermanos, esta viuda veía a Elías como el hombre que era un privilegio tenerlo en casa. ¿Sabe por qué? Porque desde que Elías llegó a su casa, siempre hubo que comer. Siempre había algo de harina en la tinaja y algo de aceite en la vasija. Y todos los días por la mañana siempre había algo que comer. Así es que la viuda dice: bueno, este hombre que nunca se vaya de mi casa. Le había dado un pequeño aposento ahí en el ático, decimos nosotros, ¿verdad? Le había hecho un cuartito allá en el ático. Y un día el hijo de la viuda murió. Era un muchacho adolescente seguramente. Y murió. Y ahora viene la viuda desesperada, llama a Elías y le dice: oye, varón de Dios, mira lo que ha pasado. Hoy sí quedé en la ruina totalmente, porque la esperanza de esa viuda era su hijo, que iba a crecer y iba a ser el responsable de su familia. Y ahora que no hay nada, ahora que su hijo ha muerto, pero sabe, el profeta Elías oró a Dios y pidió a Dios. Vea los versos 22 y 24. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Eso implica que el niño estaba muerto, totalmente muerto. Dice el 22, por favor, 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahora sí el 23.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Oye, ¿quién quiere que alguien se vaya de su casa con estos beneficios? Así es que la viuda lo veía como el varón de Dios que era maravilloso tener en casa, que era especial tener en casa. Dos cosas sucedían: había alimento, y ahora que hay una necesidad terrible, Dios responde a Elías cuando pide que el alma del niño vuelva a él y sea sanado. Pero veamos ahora cómo lo mira Abdías. Abdías lo vio como el hombre de Dios que merece respeto. El capítulo segundo de Reyes, capítulo 18. Voy a asegurarme que es... No es segundo. Primero de Reyes, capítulo 18. Versos 7 y 8 dice: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo conoció, mire lo que pasa, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tus amos: aquí está Elías. Qué interesante cómo Abdías miraba al siervo de Dios. Abdías sabía quién era Elías y lo que Dios hacía a través de él. Cuando lo conoció, se postró sobre su rostro con profunda reverencia. Abdías reconoció que lo que estaba pasando en Israel, que la hambruna que había, que la sequía que había ya por 3 años y medio, era el resultado de una profecía, un mensaje que Dios dio a Elías para que lo dijera a Acab, y que lo que estaba pasando en Israel era el juicio de Dios por la idolatría promovida por la familia de Acab. Así es que Abdías, a pesar de la idolatría, era un hombre que temía a Jehová en secreto. Es decir, él no decía: yo soy creyente de Jehová. Él le seguía la corriente a su amo Acab. Era un servidor de Acab. Y cuando Jezabel estaba matando a todos los profetas de Jehová, mis hermanos, ese hombre escondió 50 profetas de Jehová en una cueva y 50 en otra cueva, y le llevaba en lo secreto, le llevaba comida para que no murieran de hambre. Entonces Abdías era un hombre realmente temeroso. Pero ¿cómo veía él al siervo de Dios? Lo veía con profundo respeto, porque ese hombre decía: lo que dice Elías viene de Dios. Qué bonito cuando un siervo o sierva de Dios se gana ese respeto. Qué bonito cuando una persona llamada por el Señor para hacer ministerio, la iglesia entiende que merece ese respeto. Pero qué triste cuando defraudamos ese llamado que Dios nos ha hecho. Elías era un hombre que se había ganado el respeto de esta gente. Cuando Abdías lo conoce, se postra en profunda reverencia. El Nuevo Testamento dice que los siervos de Dios merecen ese tipo de honra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 y 13. Mire lo que dice, lo vamos a ver ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Mire lo que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor
y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Dios nos llama a reconocer a aquellos que realmente viven y actúan como siervos de Dios. Dios nos llama a reconocerlos. Abdías sabía que Dios tenía un trato especial con Elías. Y sabía lo que pasaba con Elías, que muchas veces cuando Elías se encontraba en algún peligro, el Espíritu Santo lo tomaba y lo raptaba y se lo llevaba a otro lado. Eso sucedía bastante común, era bastante común en el ministerio de Elías. Pero ¿sabe? Por eso que Abdías tiene miedo de decirle a Acab que Elías ha aparecido. Y mire el verso 9 del capítulo 18. Dice Abdías: ¿en qué he pecado para que me entregues, para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar y no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las buenas nuevas y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Mire qué tremendo. Abdías sabía quién era Elías y sabía lo que Dios hacía con Elías. Elías le toca insistir para convencerlo: ve a Acab, dile que hoy me voy a presentar. Vive Jehová, que hoy me voy a presentar delante de él. Abdías creyó y fue a Acab. Pero mire cómo lo ve Acab. Primero de Reyes 18, 17 al 18. Tenemos ahí la cita. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: escuche bien esto, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mire cómo lo ve Acab. Acab vio al siervo de Dios como el turbador de Israel. Vemos, esta historia nos muestra que vemos a los siervos de Dios de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. La viuda lo veía como una bendición. Abdías lo veía con mucho respeto. Dios veía a su siervo como su mensajero protegido. Pero mire cómo lo mira Acab. Acab lo vio como el perturbador de Israel. Acab había prostituido a Israel y lo guiaba al desastre de la idolatría. Elías le recuerda a Acab que quien ha perturbado a Israel no es él, sino el mismo rey y su familia. Elías le hace ver a Acab: no soy yo el que ha turbado a Israel, no soy yo el que ha metido en este juicio a Israel, eres tú y tu familia por su idolatría, dice Elías. Elías advierte a Acab que Dios mostrará quién es el que turba o perturba a Israel. Y le hace un reto, le hace un desafío. Désennos 2 bueyes. Ya costaba hallar bueyes porque no había muerto por la sequía.
vamos a subir al monte Carmelo. Y ahí vamos a ver quién es el verdadero Dios, si Baal o el Dios Jehová de los ejércitos. Y suben al Carmelo, mis estimados hermanos, y Elías le dice a los profetas de Baal, 450 de Baal y 400 profetas de Baal y 450 de Acera, una diosa también que tenían, mis hermanos, 850. Y le dice: preparen ustedes el sacrificio, hagan el altar, pongan la leña, corten el buey en pedazos y pidan a su Dios que mande fuego y que consuma. Nadie va a poner fuego debajo. El Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y hermanos, aquellos hombres armaron rápido el altar, pusieron la leña y cortaron el buey en pedazos, lo pusieron sobre el altar y empezaron a clamar. Desde la mañana hasta alrededor de las 3 de la tarde. Dice que cuando ya estaban cansados, se sajaban con cuchillos el cuerpo para vertir sangre, a ver si eso movía a Baal a responder su oración. No entendían que los ídolos nada son. No entendían que los ídolos no pueden hacer absolutamente nada. Así que cuando llegó las 3 de la tarde, Elías les dijo: basta ya, deténganse. Ahora llegó mi turno. Y ahora empezó él a hacer su trabajo. Dice que buscó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Y eso tiene un significado tremendo, porque sabe, Dios nunca planeó que el reino de Israel iba a ver el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Dios nunca planeó que Israel iban a ser 2 naciones y que muchas veces iban hasta hacerse la guerra entre ellas mismas. Dios, cuando habló a Abraham, le dijo: voy a hacer de ti, ¿qué le dijo? Una nación grande. Una nación, no le dijo 2 naciones. Así es que Elías recogió 12 piedras, las juntó en un solo altar, diciendo: cada una de estas piedras representa una tribu de Israel que forman un solo altar, un solo pueblo, no 2. Y luego que hizo el altar, puso la leña, cortó el buey, lo puso sobre el altar, para que no le quedara duda al pueblo de Israel y al mismo Acab. Dice: bueno, vamos a bañar este holocausto, le vamos a echar agua. ¿Hasta dónde fueron a traer el agua? No me pregunte, porque el agua escaseaba, aunque de ahí del monte Carmelo al mar está relativamente bastante cerca, unos cuantos kilómetros. Así es que puede ser que haya sido agua salada, porque agua dulce no se encontraba por ningún lado. La gente había muerto de sed y los animales. Posiblemente usaron agua salada, pero echaron 4 cantaradas, luego otras 4 y luego otras 4, 12 cantaradas de agua, que dice que la zanja que habían hecho alrededor del altar ya era una poza de agua. Y ahí vino el turno de Elías. Jehová, Dios de Israel, sea notorio que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que este juicio no lo declaré por voluntad mía, sino que tú me dijiste que esto iba a pasar. Así es que sea notorio que tú eres Dios y que vuelves el corazón de este pueblo a ellos. Respóndeme, oh Jehová, envía fuego del cielo que consuma este sacrificio.
Hermanos, el Dios de Elías y su Dios y mi Dios tiene poder, aleluya, tiene poder. En ese momento, una llama de fuego cae al altar, consume el holocausto o el sacrificio, quema la leña, quema las piedras, quema el agua, quedó todo reducido a ceniza. ¿Sabe por qué? Porque su Dios, mi Dios, el Dios de Elías, es un Dios todopoderoso, aleluya. No es un Dios como los Baales que necesitaban llevarlo en tranca hasta allá al monte Carmelo. Dios es Dios todopoderoso, aleluya. Así es que Dios mostró a Acab y a sus falsos profetas que eran mentirosos y que la idolatría no tenía cabida en Israel. Pero ¿cómo vio Israel al siervo de Dios? Lo vio como defensor de la religión monoteísta. ¿Qué es el monoteísmo? Monoteísmo significa adoración a un solo Dios. Y eso fue lo que Israel vio en Elías, como un defensor del verdadero Dios, del único Dios, único y verdadero Dios. No había gente que se decida a confrontar a Acab y sus profetas. Aquellos que temían a Dios estaban, mire, como nosotros nos ponemos aquí en nuestra ciudad, cuando los políticos quieren aprobar leyes que no hayan cabida a la luz de la Biblia, que no deben de tener cabida a la luz de la Biblia, muchos de nosotros nos quedamos, calladitos. Un pastor me dijo una vez a mí: pastor, usted sabe que uno calladito se ve más bonito. Está bien que nos callemos en aquello que debemos callar, pero hay cosas que no son negociables. Y que Dios no nos ha llamado a callar, sino que Dios nos ha llamado a proclamar la verdad de Él. Y no debemos callar esa verdad. Hay cosas que no son negociables en el Evangelio de Cristo. Hay cosas que yo no puedo decir que porque la ley las decreta que son correctas, que están bien. Como algunos dicen: no, yo ya no peco porque la ley dice que yo puedo hacer esto. Mis queridos hermanos, sobre las leyes de este mundo está la ley de Dios, aleluya. La ley de Dios. Y esta ley de Dios tiene supremacía sobre todo. Sobre todo, usted no puede decir que porque la ley le apoya a hacer algo, usted no le va a fallar a Dios. Imagínese que una adolescente en nuestra iglesia salga embarazada en un domingo 7, ¿verdad? Un embarazo no deseado, no bajo el matrimonio, que es la única manera que Dios autoriza una relación. Y dice: voy a ir a abortar porque de todas maneras la ley me lo permite. Que se lo permita la ley corrupta de hombres que han corrompido la justicia. Hombres y mujeres que han corrompido la justicia. No significa que Dios va a estar de acuerdo con usted. Una muerte, aunque sea de un bebé en el vientre que tiene vida, es un asesinato. Es un asesinato. Yo no le puedo llamar de otra cosa, de otra manera. No le puedo llamar de otra manera. Es imposible llamarle de otra manera. Para mí es más terrible que matar a una persona que anda ahí para arriba y para abajo.
porque esa persona tiene el chance de defenderse. Por ejemplo, si alguien viene a mí para matarme, aunque sea las manos voy a meter, ¿verdad? O aunque sea sin zapatos, voy a correr de tal manera que no me alcance, ¿verdad? Pero un bebé en el vientre, ¿qué esperanza tiene? Y cuando su misma madre se convierte en su homicida. La ley dice que está bien, pero la ley de Dios dice que la vida es un don de Dios. Solo Dios la da y solo Dios la quita. Así es que enseñémosles a nuestros hijos o a nuestros nietos que si son irresponsables y llegan a ese tipo de situaciones, que inflen el pecho, como decimos, ¿verdad? Y que sean responsables. Que sean responsables. Porque lo que van a hacer va a desgraciar su vida por toda su existencia. Por toda su existencia. Les van a poner psicólogos y aquí, que allá, y les van a decir psicólogos que usted sabe que no tienen ni siquiera un rayito de la luz de Dios en sus vidas. Le van a decir, no hijo, ¿por qué te preocupas? Si esta es una masa, le dicen. Una masa que late un corazón y que se está formando y que Dios le dio vida. Así es que la idolatría había alcanzado protagonismo y muchos también la habían aceptado. Jezabel había alcanzado protagonismo y muchos hermanos se habían convertido en seguidores de ella y su idolatría. Elías desbarató en nombre de Dios esa idolatría ante todo Israel. Dios anhela, estimados hermanos, siervos y siervas, que a mucho riesgo se paren en nombre de Él. Dios anhela eso, que sus siervos, sus siervas se paren en nombre de Él. Y en este punto no hablo solo de los que hemos sido llamados al honroso ministerio de pastores o misioneros. Hablo de todo aquel que ha decidido darle espacio a Cristo en su corazón. Usted es un siervo, una sierva de Dios, y por lo tanto usted debe de serle fiel a Dios en todo. En todo. ¿Cómo ves tú a los siervos de Dios? ¿Cómo vemos nosotros a los siervos de Dios? El mundo tiene diferentes maneras de ver a los siervos de Dios. Yo estaba quitándome el pelo un día con mi barbero y llega un señor y dice, bueno, dijo, esto se está poniendo difícil, dijo. Y esto va de mal en peor. El único negocio que está dejando dinero es ser pastor uno, dijo. Y le dijo a mi barbero, yo ya estoy planeando, voy a ver dónde me arrimo para que me nombren pastor, dijo. Porque allí sí hay dinero. Y mire, yo ya me había puesto colorado, sin duda alguna, ¿verdad? Usted sabe que tengo mi carácter, ¿verdad? Y eso el Señor sigue trabajando con él, pero todavía no se doblega tan fácil. Pero todavía tenía control de morderme la lengua y no decir nada. Pero mi barbero, que no es cristiano, salió en mi defensa. Y le dijo, tú no puedes generalizar, le dijo. Mira, esta persona que le estoy recortando aquí es pastor, le dijo. Tengo muchos años de conocerlo. Y él no es pastor por tener un buen negocio, vivir de la gente.
es pastor porque Dios lo llamó a eso y sirve a su comunidad, trabaja duro más que vos, le dijo. Vos solo aragandeando andás, le dijo, y así querés tener dinero, le dijo. Trabaja, le dijo. Bueno, dije yo, ya el enemigo respondió al enemigo. Pero hay muchos que tienen esa idea, que nosotros somos personas mantenidas y que estamos en esto porque no tenemos valor de hacer otra cosa. Deme una almadana y póngase conmigo a romper una base de concreto, y si me le rajo, entonces dice que soy un mantenido. Pero yo le aseguro que no me voy a rajar, porque uno de los regalos que mi padre me dio es que me hizo hombre para trabajar. Esa es una de las herencias, y que yo le agradezco infinitamente a mi padre, que me hizo una persona responsable a mi trabajo. Responsable a mi trabajo. Y si mi trabajo es ser pastor, mis hermanos, yo no tengo conciencia de que me lleguen las 9, 10 de la mañana en mi casa acostado y usted trabajando y yo durmiendo. Aunque haya vigilia y me vaya a las 2 de la mañana a dormir, entre 6:30 a 7 de la mañana usted puede buscarme en la oficina y yo estoy acá. ¿Cómo vemos a los siervos de Dios? ¿Los vemos como Dios los ve? Dios los ve como sus siervos protegidos. ¿Los vemos como lo veía la viuda de Sarepta? Oh, estos siervos es una bendición tenerlo en mi casa. Siempre hay comida y siempre cuando tengo problemas en la familia, Él responde a mis problemas. Soluciona mis problemas. Es una bendición, decía la viuda de Sarepta, tener a esta gente acá. Lo vemos como Abdías, profundo respeto a causa del llamado que Dios ha hecho. O lo vemos como Acab, como perturbadores de nuestros planes. Yo quería hacer esto, pero se metió ese viejo metido, ¿verdad? Y impidió que yo hiciera lo que quería. Mis hermanos, nunca un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios, nunca se va a meter en tu vida por hacerte daño. Te lo aseguro. Lo que quiere es librarte del infierno. Eso es lo que quiere. Librarte del infierno. Librarte de la condenación eterna, que no escales y desciendas al infierno mismo, sino que recapacites y te levantes y sigas amando a Dios y obedezcas al Dios del cielo. Pero Acab lo veía como un perturbador de sus planes, porque sus planes eran malévolos. ¿Cómo miras tú a un siervo de Dios? ¿O lo ves como Israel después del gran milagro? Israel no tuvo otra opción que decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque Israel entendió que solo Dios podía responder enviando fuego del cielo para consumir el holocausto. Hermanos, por eso el Nuevo Testamento hace una declaración especial, y lo leímos allí en 1 de Tesalonicenses 5:13, y quiero terminar leyendo ese versículo de nuevo. 1 Tesalonicenses 5:13. Ahí la Escritura dice que nosotros debemos de ver a los siervos de Dios con alta estima. Dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Sea quien sea, un pastor, si es una persona humilde que no fue a la escuela, yo tuve pastores con ese calibre o de ese nivel.
que no fueron a la escuela, que les costaba escribir una palabra, pero que Dios los llamó e hicieron obra en beneficio del reino de Dios. Y yo puedo decir que yo, lo que soy ahora, soy el resultado de todo el trabajo que hicieron todos esos hombres, humildes hombres. No tengamos en poco a alguien que sirve a Dios de todo corazón. Tengámoslos en mucha estima, como dice el verso 5:13 de Primera de Tesalonicenses, por causa de su obra. Esa es la mejor manera de ver a los siervos de Dios. Así que yo me alegro por Vida Abundante que reconoce, tenemos siervos de Dios trabajando con nosotros acá. Y reconocen que esa gente merece honra y respeto. No sabemos las bendiciones que Dios va a dar a la iglesia. Precisamente, yo predicaba hace algunos días un sermón, me acuerdo, no sé si ellos habían venido ya, pero predicaba un sermón diciendo que predicando aquel pasaje bíblico que dice: el que sirve a un profeta, recompensa de profeta recibirá. El que sirve a un discípulo mío, por cuanto es mi discípulo, recompensa de discípulo tendrá. Hoy a nivel general hemos decidido bendecir a la familia Masid, entendiendo que este es el Día Mundial del Pastor en la Iglesia Asamblea de Dios. Pero no se limite. Si Dios ha bendecido su vida y usted quiere bendecirlos después del culto, llevárselos a comer, lléveselos a comer, ¿verdad? O les quiere dar una ofrenda, déles una ofrenda. Realmente, la Biblia dice: en cuanto lo hiciste a uno de mis hijos más pequeños, a mí lo hicisteis. Póngase de pie, por favor.